dejar esto y voy a empezar a compartir la pantalla. iPhone, iPad. Como siempre saben, me van preguntando cualquier cosa, cualquier duda existencial, cualquier pregunta, acá estamos para responderla. Ahí yo igual puse los enunciados para que vayamos en conjunto ahí trabajando todos juntitos. Ya, vamos a entrar de lleno con el primer ejercicio que va a corresponder a un ejercicio. Y bueno, si alguien, que esto también pasó, estos ejercicios yo los dejé de tarea. No sé si alguien los reconoce. Yo dejé 4 ejercicios de, o sea, me acuerdo que les dije, el que quiera haga cualquiera uno de esos 4, cuando hicimos la primera identidad en función de varias variables, y mucho, no, mucho, en verdad, fueron como 5 personas, que creo que fue los Rodrigos, el Sebastián, la Daniela, y no me acuerdo quién más, pero fueron como 5 personas que solamente lo hicieron. Así que para que, por si acaso, por si ellos ya lo hicieron, ahora vamos a volver a replicar estos, de hecho son los mismos que estos son de vez pasada. Entonces, sin más preámbulo, vamos de lleno para que recuerden esto y para que vayamos soltando la mano. Entonces, recuerden que la diferencia entre estos son esta función de varias variables, con la diferencia con el método de Lagrange, es que el método de Lagrange que tiene, que aplica qué cosa nueva le agregan Restricción. una restricción, perfecto. Entonces, acá lo que nosotros analizamos son si existen puntos mínimos, máximos o puntos silla, según el método hessiano, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo desde el comienzo. Oh, no sé qué pasa en mi casa. Vamos a ir viendo desde el inicio lo que es más relevante. Entonces vamos a tener acá sea la función fx de y menos x al cubo menos y al cubo más 3x cuadrado partido en 2 más 3y al cuadrado con x y perteneciente a R2, ¿ya? Entonces nos dice calcule los puntos críticos de la función especificando si son máximos locales, mínimos locales o puntos de silla, ¿ya? Entonces, como ya acá analizamos y encontramos, ¿cierto? Claramente cuál va a ser la función principal de este ejercicio, ¿cierto? Que lo dice claramente el enunciado. Va a corresponder a menos x al cuadrado, menos x al cubo, menos y al cubo, ¿sí? Más 3, esto es, recomiendo ponerlo mejor así, 3 medios de x al cuadrado más 3y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el primer paso que nosotros teníamos que hacer con este tipo de ejercicios? Que era primero encontrar los puntos Críticos. críticos. Perfecto, Rodrigo. Entonces, vamos, ¿cómo encontramos los puntos críticos? Derivando respecto, ¿cierto?, a una variable, a cada una de las variables que representa nuestra función. Por lo general acostumbramos a trabajar con 2 variables, pero pueden ser 3, claro que sí. Sin embargo, acá, como tenemos 2, entonces vamos a buscar la primera derivada de x. Esto se refiere, recuerden que su equivalente, en este caso es cuando decimos la derivada de la función respecto a la derivada de x. Eso es su equivalente, por si en la PEP se lo escriben de esta forma, no digan, oh, ¿qué era eso? Es su equivalente, es decir, que a la función vamos a derivarla respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? ¿Cuál sería la derivada en este caso? Es decir, que nosotros vemos la función y solamente derivamos la x. ¿Cierto? Como hay una suma y una resta, los y pasan a ser constantes. Si fuese una multiplicación, cambia la cosa, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿cuál sería la respuesta? Por ejemplo, acá lo primero sería, eso si lo derivo sería menos 3x al cuadrado, ¿sí? Si derivo este, ¿qué va a ocurrir? Bueno, estos pasan a ser constantes, así que mueren. Este y este, ¿cierto? Pasan a ser constantes. Pero el que estoy refiriéndome ahora, ¿a qué va a corresponder? Es decir, paso el 2 adelante, multiplicando, ¿sí? Y me va a ser equivalente a decir 2 por 3, ¿cierto? Va a ser 6, se partió en 2, 3, 3x. ¿De acuerdo, chiquillos? ¿Les dio lo mismo? ¿Me van siguiendo? Voy Sí. muy rápido. Sí, Alex. Está un elevado. ¿Qué cosa? Ah, sí, ahí sí. Perfecto. Eso. Gracias. Respecto a la otra, si tenemos la función de y, ¿cierto? ¿Qué vamos a tener acá en este caso? Tenemos que derivar solamente respecto a y. Es decir, si tenemos acá el menos y cuadrado, sería menos 3 y al cuadrado, y en este caso, ¿a qué va a corresponder? A más 6y. Y los otros pasan a ser constantes. ¿Cuál es el otro paso? Es decir, que ahora nosotros, estas ecuaciones que obtuvimos, igualarla a 0 y despejar valores, ¿ya?
Entonces, por lo tanto, acá vamos a tener menos 3x al cuadrado más 3x igual a 0, es decir, vamos a trabajar con esta primera. ¿Qué podríamos hacer acá? Yo lo que haría, a ver, se puede factorizar por 3x, ¿cierto? Lo cual, o por el mismo x, podríamos, bueno, da lo mismo, es que vamos a llegar a lo mismo. Pero, por ejemplo, si factorizamos por x, acá quedaría menos 3x más 3, ¿cierto? Igual a 0. Esto igual lo pueden resolver por cuadrática y el método que ustedes quieran, ¿ya? Pero yo creo que es más rápido factorizando. Y ejemplo, en este caso, como quedan dos, queda el x y el paréntesis. Recuerden que en ese caso, como que hay una multiplicación, el primer x va a corresponder a que tapemos el resto y lo igualamos con lo que nos dice la función. O sea, la ecuación, que en este caso el primer x va a ser 0 y el otro x va a ser equivalente a decir menos 3x más 3 igual a 0, lo cual va a ser equivalente a tener un menos 3, por lo tanto x va a ser igual a un 1 positivo, que sería como el x2. ¿Me siguen hasta ahora? Esto, ecuaciones lineales. ¿Clarito? Sí, clarito. Método que ustedes quieran ahí, ya no hay restricciones. Menos 3, ahora vamos con la segunda, que también tenemos que igualarla a 0. Menos 3 y al cuadrado, ¿cierto? Más 6 y igual a 0. Acá también lo podemos factorizar por i o por el 3i también puede ser. Ahí ustedes ven lo que más les acomode. Entonces acá nos quedaría menos 3i y acá sería más 6, ¿cierto? Igual a 0. Entonces lo mismo, vamos a tener primero acá un i1 que va a corresponder a 0 porque tapo aquí esto y me queda que i es igual a 0. Caso contrario que si tapo el i me queda 3i más 6 igual a 0, por si alguien no lo ve. Entonces en este caso voy a tener 3i más 6 igual a 0. Por lo tanto, esto va a ser equivalente a decir menos 3i menos 6, lo cual va a ser equivalente a decir que menos 6 dividido en menos 3 va a ser 2. ¿Ya? Es decir, este sería mi i sub 2, el otro i. ¿Cuáles van a ser los puntos críticos aquí? Aquí lo que tienen que hacer, si se dan cuenta, eran 2x, 2y, tienen que hacer todas las combinaciones posibles que existan entre esos x y y. ¿Sí? Obviamente recuerden que el x siempre tiene una posición fija, entonces no vamos a poner el lado del x el y, pero se pueden mezclar de varias formas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser todos los puntos críticos que encontramos? Todos los puntos críticos. Puntos críticos. Por ejemplo, acá vamos a encontrar, ¿no es cierto? Vamos a tener, por ejemplo, primero el x0, ¿cierto? ¿Con qué i lo puedo mezclar? Con el i cuando vale 0, ¿cierto? Y después puedo volver a escribirlo como 0 y lo puedo mezclar con el 2, ¿cierto? Después, cuando el x vale 1, lo puedo mezclar, ¿cierto? Cuando el i vale 0, ¿cierto? Y cuando el i también vale 2. Y ahí están todas las combinaciones. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que viene ahora? Ahora viene el análisis, ¿ya? En este caso, este va a ser más largo porque nos dieron 4 puntos, ¿ya? Como son 4 puntos críticos, es mucho más largo de lo habitual, porque por lo general a veces nos da 1, nos dan 2. Pero la idea igual que entre más largo mejor porque vamos acordando. Ya, vamos a hacer acá una parte. Recuerden la ley del Hessiano, ¿ya? O más que la ley del Hessiano, ¿cómo identificamos si es máximo, mínimo, silla o no concluyente? Si es máximo, para que lo recuerden, ¿sí? La segunda derivada de la función va a ser menor que 0 y el Hessiano va a ser mayor a 0. ¿Ya? Esto es como una parte. Si es un punto mínimo, la función, ¿cierto? Va a ser mayor que 0, la segunda derivada de f, y el Hessiano va a ser mayor que 0. Se dan cuenta, el Hessiano siempre es mayor que 0 si es máximo o mínimo. Y si es punto silla, el Hessiano va a ser menor que 0. Y si no concluye, ¿qué va a ocurrir? Que el Hessiano va a ser igual a 0. Ya para que recuerden eso es como una parte que ahora nos va a servir para la segunda parte. Entonces, vamos a necesitar claramente más hojitas. Ya. Entonces, vamos por parte. Vamos a empezar con el análisis primero cuando vale 0, 0, 0. Pero antes, hay que buscar la segunda derivada, ¿cierto? De cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la segunda derivada con respecto a x de f de x? ¿Quién me lo dice? Es decir, respecto a s. ¿Cuál sería la segunda vez que derivo x? ¿Cuánto me daría? Menos 6x más 3. Súper bien. ¿Y cuánto sería la segunda derivada con y?
Menos 6 y más 6. Bien, menos 6 y más 6. Entonces, reconocemos ambas segundas derivadas y acá hay que buscar una tercera derivada, o tercera y cuarta, pero es casi lo mismo, que busco la derivada como cruzada, que se dice. Es decir, la derivada en la función x, la derivo con y la derivada de y con x. Si se dan cuenta en este caso, por ejemplo, en la función x, si quiero derivar y, ¿cuánto sería eso en esa? Si quiero derivar 0, ¿cierto? Y si quiero hacerlo en el y, derivar contra x, ¿cuánto sería? También. 0, ¿cierto? Entonces, en este caso va a ser igual a 0, 0. ¿Ya? Entonces vamos a ir haciendo el análisis de cada uno de estos casos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a partir con el análisis cuando vale 0, 0, 0. Entonces vamos a partir primero cuando vale 0,0. ¿Cómo nosotros hacemos el análisis? A través del hessiano. ¿Cómo se representa el hessiano? Si no se acuerdan, el valor que me dio la segunda derivada con respecto a la derivada cruzada de x con respecto a y, la derivada cruzada de y con respecto a x y la segunda derivada de y. ¿Ya? Entonces, en este caso, la idea es reemplazar en el hessiano el valor que nos dio x. Por ejemplo, f, la segunda derivada de x nos dio menos 6x más 3. Entonces, en este caso voy a poner menos 6 por 0 más 3. En este caso acá era 0, ¿cierto? No lo voy a cerrar aún. Y en este caso de acá, que supone que la segunda derivada de y, entonces eso sería menos 6, ¿cierto? Reemplazo el y un 0 más 6. ¿Sí? Lo cual va a ser equivalente a decir acá 3, 0, ¿cierto? 0, 6. Como saben, álgebra lineal, determinantes, que va a ser, siempre recuerden, diagonal principal menos la diagonal del otro lado. ¿Sí? No lo hagan nunca, esto menos esto no es lo mismo. Siempre recuerden de superior e inferior derecho a extremo superior izquierdo. Entonces esto va a ser 18. Alex, Dígame. ¿por qué reemplazaste ahí el 0? Porque es el punto que estamos analizando, que es 0,0. Ah, ya. Después Dale. vamos a ir haciéndolo con el 0,2, ¿cachai? Entonces acá, ¿cuánto nos dio? 18, ¿cierto? ¿A qué equivale este 18? ¿Qué es? ¿Qué es el 18, chiquillo? Mayor a 0. Claro, que eso es el hessiano, ¿sí? Y si el hessiano es mayor a 0, ¿qué significa que es? Que puede ser mínimo o máximo. Ya. ¿Y cómo vamos entonces a concluir acá si nos damos cuenta? El f de x, la segunda derivada de x, ¿cómo es? Un mínimo. Es un mínimo, ¿cierto? Porque va a ser mayor, Mayor a 0. mayor a 0. ¿Por qué mayor a 0? Si ahí es como una ecuación. El 3 por reemplazando con el 0. Por Ya, bien, x0. ya. Porque acá en este f de x, porque ustedes dirán, pero ¿cómo sé que es mayor que 0? Porque ustedes también a ese menos 6x más 3 reemplazan el punto, que en este caso era 0,0, entonces va a ser 3 positivo, ¿cierto? No tiene y, entonces va a ser 3. Y 3 también es, como ahí dice, si la segunda derivada es mayor que 0 y el hessiano es mayor que 0. ¿Qué va a ser el punto 0,0? Va a ser un... Un Mínimo. mínimo. Ya, bien. Por lo tanto, acá va a ser un mínimo. ¿Se entiende la lógica, chiquillos? Ya, bacán. Vamos a ver algo siguiente. Déjenme ver. Vamos, o sea, tenemos que seguir analizando los otros, pero estaba pensando que no vamos a analizarlos todos, 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 porque nos va a demorar más. Déjenme ver una casita. Convergencia, solo sí. Un momento. Ok. ¿Cómo están para la PEP de estadística? Con fe. Eso no se pregunta. Está muy mal, chiquillo. Mira, yo creo que estamos más asustados que otra cosa. Debe ser por el miedo de echarse al ramo, es como la última oportunidad. Bueno, aparte de la recuperativa. Yo pagué por esa PEP. Ah, no, mentira. La PEP 2 de estadística, ¿qué era de mí en ese entonces? Ah, Pasa el dato. Chile había despertado. Chile había despertado, así que pues, di como, igual di PEP, pero di hasta la mitad de estadística, me acuerdo que después en inferencia tuve lo que me faltaba.
¿Qué están viendo las distribuciones entre todas esas cosas, no? Bernoulli y todas esas cosas raras. Bernoulli. Recuerdo la profe Lepe. Bernoulli. Ya. Entonces concluimos acá que es mínimo. Entonces, no los vamos a analizar todos, ya para no demorarnos tanto, pero vamos a hacer, por ejemplo, la idea es que esto se haga con cada uno. Pero, por ejemplo, ahora hagámoslo con 0,2, ¿sí? Entonces, el 0,2, lo mismo, chiquillos. En este caso, si se dan cuenta, el fxx, fxy, fix, bueno, lo vuelvo a escribir, pero en realidad ya podríamos escribir directo. Entonces, en este caso va a ser, nuevamente es con 0, ¿cierto? Porque reemplazamos el valor del x, ¿sí? En este caso el x también vale 0, entonces, se dan cuenta, nos va a quedar el mismo hessiano, ¿sí? Porque acá x vale 0, entonces, si reemplazamos según la ecuación que corresponde el x, ah, no, pero cambia el del y. Casi caigo en sus mentiras. Entonces acá, claro, sería menos 6, pero acá es el i, y el i vale 2. Ahí está la diferencia. Ya recuerden que acá reemplazamos x y acá reemplazamos y, ¿sí? Entonces en este caso nos va a quedar efectivamente 3, nos va a quedar 0, acá nos va a quedar 0, acá nos va a quedar menos 6 por 2, menos 2 y menos 2, menos 12 más 6, menos 6, ¿cierto? Entonces en este caso va a ser menos 18, ¿sí? Recuerden que este por este menos este por este va a ser menos 18. Eso automáticamente el hessiano, ¿qué significa que es? Es menor que 0, ¿cierto? Hessiano menor que 0 y eso se traduce en que Punto es silla. punto silla. Perfecto. ¿Ya? Ya igual los vamos a hacer todos nomás porque para no quedar con cargo de conciencia. Eh, el 3, porque igual es rapidito. El 3 que es 1,0, ¿sí? Y ahora vamos más rápido. Menos 6, acá vamos a reemplazar por un 1 más 3, 0, 0. Acá va a ser menos 6 y el i va a corresponder a 0 más 6. ¿Cierto? Entonces acá vamos a tener menos 6 más 3, va a ser menos 3, 0, 0, 6. Lo mismo nos va a dar en este caso que el hessiano va a ser menos 18, ¿cierto? Bueno, menos 18 menos 0, pero sabemos que va a ser menos 18. ¿Qué significa que el hessiano es menor que 0? Automáticamente, ¿qué es? Cántamelo. Sí, Punto ya. silla. Punto silla, perfecto. Punto silla. Si uno cuando es mayor que 0 ahí es cuando tenemos que plantearnos si es una cosa u otra cosa. Entonces vamos, el último punto, 1,2, ¿sí? ¿Cuánto va a ser equivalente a decir menos 6 por 1 más 3, 0, 0 y acá menos 6 por 2 más 6? ¿Cuánto va a ser equivalente? Menos 6 más 3, menos 3, 0, 0. Menos 6 por 2, menos 12, más 6, menos 6. Esto va a ser igual a 18 positivo. Hessiano mayor que 0, ¿cierto? Analicemos ahora si reemplazamos el punto, ¿cierto? En la segunda derivada de x, porque eso no nos dice la regla, la indicación, que en la segunda derivada de x, fijarnos. Entonces, la segunda derivada de x, ¿cierto? Si reemplazamos, en este caso, el punto que corresponde a 1,2, vamos a tener que va a ser menos 6 por 1 más 3, ¿cierto? Por lo tanto, eso va a ser menos 6 más 3, menos 3. Por lo tanto, la función va a ser menor que 0. ¿Se entiende? Por lo tanto, ¿qué va a ser el último punto? Un Máximo. máximo. Perfecto. Entonces, bueno, y después recuerden siempre, chiquillos, a pesar que lo escriben acá, vuelven a escribirlo ahí como solución. Por lo tanto, los puntos críticos son 0,0, 0,2, 1,0. Y van escribiendo el punto 0,0 es un mínimo local. Los puntos 0,2 y 1,0 son puntos silla. El punto 1,2 es un máximo local. Y estaríamos correctos. ¿Me siguen? Acá el chat respondió por ustedes. Sí, Alex. todo claro. Ya, acá. Vamos con el siguiente. Espero que los demás igual estén claros. Ya. Método de Lagrange. Me gusta el método de Lagrange. Tienen acá, chiquillos, tienen todo para que les vaya bacán, para que den vuelta el ramo si es que les fue mal en la primera PEP, porque la verdad que la última materia es mucho más sencilla, excepto por series, pero series tampoco es tan complejo. De hecho, les fue súper bien en el control. Espero que lo hayan hecho solos. Ya, vamos con la siguiente. Recuerden siempre el método de Lagrange, leerlo bien, porque hay que identificar una función principal y también una función que corresponde a la restricción, ¿ya? Esto es materia fresca que lo vimos hace poquito.
un fabricante tiene previsto gastar 6.000 euros en el desarrollo y promoción de un nuevo producto. Se prevé que si gasta X miles de euros en desarrollo e Y miles de euros en promoción, se venderán aproximadamente, y nos dan una función, unidades. Calcule los valores de X e Y que hacen máxima la venta. Ya. Entonces nos dice, se prevé que si gasta X miles de euros e Y miles de desarrollos en euro en promoción, se venderán aproximadamente. Es decir, esta es la función de que se venderán, ¿cierto? Es decir, la función de venta. Y nosotros nos preguntan, calcular los valores de X y que hacen máxima la venta. Es decir, el G de X de Y va a ser nuestra función principal, porque a veces hay que tener ojo, a veces, según lo que nos preguntan, a veces en la función que nos dan explícitamente puede ser la restricción. Pero en este caso, la función explícita va a corresponder a la función principal, es decir, la función mami, la función madre. Entonces, gracias, esta va a ser nuestra función de venta. ¿Qué es lo que aquí hay que tener ojo? Es con la otra función, porque va a ser la función restricción. Pero fijémonos, nos dice que el fabricante tiene previsto gastar 6.000 euros. Ahí hay una restricción, ¿cierto? En el desarrollo y promoción de un nuevo producto. Hay algo adicional que le agregan ahí para confundir. Se prevé que si gasta X miles de euros en desarrollo, ojo acá, miles de euros, X miles de euros, y Y miles de euros en promoción, se venderán aproximadamente. Entonces, ¿cuál es la restricción acá? No sé si bueno, hagámosla como H. ¿Cuánto es lo máximo que tiene que gastar? 6.000. 6.000 euros. Ya, ¿y cuánto tiene que gastar de cada uno? X más Y XY. sería, ¿no? Bien. X más Y, y en vez de, ojo acá, porque como dice en miles de euros, en vez de poner 6.000 vamos a poner los 6, porque sabemos que está en miles. ¿Se entiende la restricción? Sí, sí, cacho. La trampa. No, bacán. Entonces, igual si lo trabajaran como 6.000, llegarían a un valor, claro que sí, pero mucho más grande y ya a la larga después tenían que volver a hacerlo y se darían cuenta que era con 6. Ahí estaba la trampa. Entonces, tenemos la restricción. ¿Qué implica eso? Método de Lagrange, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el método de Lagrange acá? Entonces vamos a tener, ¿cierto? Esto se llama gradiente, por si acaso. Multiplicado, ¿cierto? Por el gradiente de HXY. Ya. Acá entonces, ¿qué es lo que teníamos que hacer nosotros para cuando utilizamos método de Lagrange? Buscar la primera derivada, ¿cierto? Respecto, por ejemplo, la función g de x, ¿cierto? O sea, su derivada respecto a x y su derivada respecto a y. Vamos primero con la de g de x. Por ejemplo, acá, yo lo trabajaría de esta forma. No sé si ustedes. 20 de x elevado a un medio por y elevado a 3 medios. El equivalente, ¿cierto? Y como solamente estoy derivando, ¿cierto? Respecto a x, recuérdense que acá como está multiplicando, el y se va a mantener. Entonces, acá vamos a tener un medio por 20, ¿cierto? X, bueno, y acá un medio menos 1, porque recuerden que le bajamos, se le disminuye un grado cuando derivamos, entonces va a ser menos un medio, ¿cierto? Por y, que este se mantiene tal cual porque no estamos derivando respecto a ese. Entonces acá, ¿cuánto va a ser? Va a ser 10. Esto lo podríamos trabajar, podríamos dejarlo como 1 partido en x elevado a un medio, porque recuerden cuando tenemos exponente negativo, se hace el cambio por y elevado a 3 medios. Entonces esto finalmente lo trabajaríamos y lo simplificaríamos, creo yo, para que quede más bonito, como diciendo en este caso 10, este va a estar multiplicando arriba y lo podemos pasar a raíz, ya por si acaso, si alguien no se llega a acordar. Recuerden que lo que está en el denominador corresponde al índice de la raíz, es decir, en este caso raíz cuadrada, así que nos escribimos acá un 2 porque uno sabe que eso siempre es raíz cuadrada. Y el numerador pasa a estar elevado. Por ejemplo, acá si x elevado a un medio, ¿cierto? Va a ser como la raíz de x. ¿Se entiende, chiquillos? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, sí. Ya, acá. Vamos entonces ahora con la derivada ahora respecto a y. ¿Ya? La derivada con respecto a y en este caso va a ser similar. Por ejemplo, ahora si tenemos el 20x elevado a un medio, ¿cierto? Por, en este caso, y elevado a 3 medios, ¿sí?
Entonces acá lo que vamos a tener, bueno, el 20x elevado a un medio lo dejamos tal cual. No, o sea, claro, pasamos el 3 medio adelante, ¿cierto? Por 20, x elevado a un medio, por... ¿Qué pasa si le quito 1 a esto? 3 medios menos 1 va a ser menos 3 medios. ¿Sí? Entonces en este caso, bueno, 20 por 3, 60, y 60 dividido en 2 es 30. Sí, bueno, no sé para qué desarmé esta en realidad, mejor si en realidad no le íbamos a trabajar. Imbéciles. Creo que el 3 medio queda como un medio. Ah, sí. Espérate, este queda como un medio. Creo. Y a mí también me da un medio ¿Positivo o negativo? positivo. Ya. Confío en ustedes. Medio. No me faltó nada en esta. A ver, y el concepto, no. Pero me estoy fijando en una cosita. Sí, está bien, un medio. No me calza con esta cosa. Yo fijándome en la pauta está mala, parece. Ah. Entonces acá quedaría 30 por chucha, raíz de x, po. Oh, raíz de y, ¿cierto? Y ahí está ya la segunda derivada. O sea, la primera derivada. ¿Me siguen? Sí. Ya, perfecto. ¿Saben qué? Estaba viendo esto, entonces no calzo con la pauta. Guiándome por la pauta. Hice el puro X, dije voy a hacer el I en vivo. Por eso siempre tengo que hacer todo el ejercicio. Ya no importa. Me estafaron esta gente. Es que según la pauta, a ver, tal vez esto era equivalente a decir 30 raíz de X y al cuadrado partido en la raíz cúbica de Y al cubo. Pero parece que está malo, porque ustedes les dio otra cosa, ¿cierto? Y ahora comprobándolo, no me hace sentido. No, vamos a trabajarlo como lo dejaron ustedes, no. Si no da, no importa. Ya. Entonces, vamos entonces ahora a obtener la segunda derivada, ¿cierto? Bueno, obtuvimos la derivada de x y la derivada de y, entonces ahora tenemos que buscar las derivadas de la función restricción, es decir, la derivada de, en este caso, hx y la derivada de hi, ¿sí? Entonces, en este caso, hx va a corresponder a 1, ¿cierto? Porque acá si derivo va a ser 1, y acá el i, ¿cuánto va a ser? 1 igual. ¿Sí, chiquillos? ¿Me van siguiendo? Alex. Ya. Entonces, por lo tanto, ahora tenemos que armar digamos, el sistema. Ya vemos sistema, qué sé yo. Entonces, por ejemplo, acá, si nosotros escribimos primero la función del x, o sea, cuánto nos dio la derivada de x, en este caso 10 y al cubo partido en raíz de x, igual a, con su h de x siempre es igual a, bueno, perdón, lambda por el h de x que es 1, va a ser lambda, ¿no? Que es, aquí está estamos aplicando la regla del multiplicador de Lagrange. Y luego vamos a tener la segunda función, que es la y, la segunda derivada, que en este caso va a ser 30 raíz de x por la raíz de y. Eso lo voy a dejar como 30 raíz de x, pero dejémoslo así, ¿no? Por el lambda y la segunda, la derivada de la restricción, que en este caso es hi. Y al final siempre poníamos una tercera ecuación que nos servía para ir viendo x más y, que es la de la restricción. Entonces, acá lo que yo trabajaría con esta como número 1 y número 2, como en una división. Entonces en este caso sería como 10 raíz de i al cubo, ¿cierto? Acá quedaría como lambda partido en bueno, esto partido en raíz de
X. Y esto con la segunda que sería 30 raíz de X por la raíz de Y. ¿Cierto? Por la raíz de Y. Y acá lo vamos a partir como por un 1 para que quede equivalente. Bueno, y acá también lo vamos a dividir con respecto a lambda. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a obtener, si se dan cuenta aquí, se cancelan y estos de acá tenemos que trabajarlo en conjunto, ¿cierto? Entonces podríamos trabajarlo como 10 raíz de y al cubo partido en raíz de x por, invertimos el segundo valor, que sería 30 raíz de x por la raíz de y. Y acá tenemos que tratar de simplificar al máximo. ¿Qué podemos simplificar acá? ¿Alguna idea? Y, por ejemplo, acá y elevado a 3 medios por 1, ya no podemos hacer mucho. Y acá, si lo trabajamos como... por ejemplo, acá se va a quedar, mirando esto, claro, el x de abajito se puede equivaler como x solito, ¿cierto? Porque x por x va a quedar x. O sea, va a quedar raíz de x al cuadrado y lo podemos cancelar. Y por la raíz de 1/2. Entonces, por ejemplo, espérenme. Están peleando estos perros. Entonces, chiquillos, ¿cuánto nos daría acá? Si nosotros lo simplificamos lo máximo posible. Por ejemplo, acá, como tienen igual, o sea, no mueren, sino que quedaría como 10 elevado a 3 medios menos 1 medio va a ser 2 partido en 2, ¿cierto? Como que tuviésemos acá, recuerden como tienen misma base, ¿cierto? Quedaría como 2 partido en 2 que 1, entonces quedaría como 10i. Y abajo nos quedaría como 30x. Y eso es igual a 1. ¿Me va siguiendo? ¿O alguien se perdió? Sí, Alex. O sea, te seguimos, me refiero. Ya. Entonces acá, por ejemplo, como teníamos un 1 al otro lado, lo podemos pasar al otro lado multiplicando el 30x, ¿cierto? Entonces acá despejamos mejor el hipo. Entonces nos quedaría como 30x partido en 10, por lo tanto, y es igual a 3x. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué bacán tenemos con eso? Que ahora si trabajamos con la El i tercera no iba ecuación... elevado a 3, ¿Qué cosa, qué cosa, qué cosa? ¿Qué dijo? que si ese i iba elevado a 3. No, aquello, ignórenlo. Ah, ya. Se me pasó. No. No, acuérdense que acá simplificamos esto con esto y es como que estuviésemos diciendo 3 medios dividido en i elevado a 1 medio. Misma base, se restan los exponentes, que va a ser equivalente a decir, mantengo el denominador 3 menos 1, 2. Se queda como 1, ¿ya? ¿Se entiende? Por eso arriba queda solito como el i, sin nada más. Ya, por lo tanto, entonces tenemos como y igual a 3x. Entonces, sacamos la ecuación, esta tercera ecuación, que es x más y igual a 6, ¿cierto? Y y vale 3x, entonces x más el y que vale 3x es igual a 6. Por lo tanto, 4x va a ser igual a 6, por lo tanto, x va a ser igual a 6 cuartos, ¿cierto? Lo cual, si lo simplifico por 2, x va a ser igual a 3 medios, que es equivalente a decir 1,5, ¿cierto? Entonces, como ya tengo el valor de x, puedo sacar el del y. Entonces, el y por defecto, ¿cuánto sería acá? Si seguimos la ecuación. Sería 6 menos 1,5, ¿cierto? ¿Cuánto sería el y? 4,5. 4,5, perfecto. ¿Lo entienden los demás? ¿O no? ¿Estamos claritos o no estamos claritos? Entonces, por lo tanto, acá llegaríamos que x es igual a 1,5. Por lo tanto, si quiero despejar el valor de y, utilizo la tercera ecuación, ¿cierto? X más y igual a 6. Por lo tanto, si el x vale 1,5 más el y igual a 6, por lo tanto, y va a ser igual a 6 menos 1,5. Por lo tanto,
y va a ser igual a 4,5 miles, se supone. Entonces acá la respuesta, entonces, para, en este caso que estamos hablando, nos dice calcular los valores de X que hacen máxima la venta. Entonces, los valores que hacen máxima la venta, ¿cierto? Sería, bueno, X es miles de euros en desarrollo e innovación, e Y miles de euros en promoción. Ah, ya, entonces, el X, que en este caso sería, la respuesta sería como, se necesitan 1,5 miles de euros, ¿cierto? En desarrollo y 4,5 millones de euros en no sé qué cosa pide. ¿Se entiende? Ahí tenía que siempre guardar respuesta completa. ¿Sí? ¿Clarito? Clarito. Lo demás clarito aparte del Sebastián. Ya. Yo no los leo en el chat. Ya, entonces con lo último. Con la última, series de potencia. Ya. El viernes igual vamos a trabajar uno muy similar a este, por si acaso. Para nosotros trabajar con series de potencia, es importante que sepan que tienen que recordar algo que yo les recuerdo haber enseñado en la clase, en la ayudantía de series, fue el último ejercicio que hicimos, que nosotros para trabajar esto, estas series de potencia seguían una fórmula, donde X pertenece como a una incógnita que estamos buscando, y A es el centro, ¿cierto? El centro de la serie y R es el radio. O sea, la idea es que nosotros cuando trabajamos esto es tratar de dejarlo de esta forma, ¿ya? Entonces siempre, por lo general, no, más que por lo general, en realidad siempre, ¿qué criterio se utiliza para series de potencias para trabajar? ¿Es de la razón? Claro, el criterio de la razón. Entonces en este caso tenemos la serie que corresponde a la siguiente forma. Tenemos la serie, ¿cierto? Que va desde 1 hasta el infinito de ax elevado a n, ¿cierto? Partido en n, ¿cierto? 5 elevado a n. ¿Sí? Entonces tenemos que acá identificar nuestro a sub n, ¿cierto? Que va a corresponder a la serie normalita. Y ya siempre háganlo ordenado n, y acá el denominador n, 5 elevado a n. Entonces si quiero saber el a sub n más 1, ¿cierto? Va a ser equivalente en que donde están todos los n, voy a agregar un n más 1. Así que acá vamos a tener n más 1 partido en 5 elevado a n más 1. ¿Sí? Qué importante acá que nosotros por general olvidamos porque no toma mucha relevancia, pero acá cuando tenemos una constante, ¿cierto? En series de potencia toma relevancia que en el criterio de la razón lo acompaña un valor absoluto, ¿ya? Entonces, en este caso es bien importante. Entonces, vamos a trabajar por la definición. Entonces, vamos a tener el límite de n cuando tiende al infinito, ¿cierto? ¿De qué cosa en este caso? Se supone que el criterio de la razón dice que va a ser el a sub n más 1 partido en el a sub n. Entonces, yo por general siempre lo trabajo mejor como multiplicación. Entonces, acá va a ser, vamos a meterlo en el valor absoluto, ax, ¿cierto? N más 1 partido, ¿cierto? En n más 1, 5 elevado a n más 1 por, ¿cierto? Por, y en este caso, ¿qué hay que hacer con el segundo elemento? Invertirlo. Ya recuerden la regla. Siempre hay que invertir el segundo elemento. Si lo trabajamos de esta forma, si no, no. Si prefieren ustedes trabajarlo así como una fracción grande y aplicar como la regla de los extremos, da lo mismo. Entonces, en este caso va a quedar como ax elevado a n. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? Ir trabajando como sus respectivos, cada uno por igual. Entonces, ¿qué vamos a trabajar aquí nosotros? Bueno, el límite, vamos a tener nuevamente el límite de n cuando tiende al infinito. Por ejemplo, acá si observamos, acá yo podría cancelar el n, ¿sí? ¿Y qué me va a quedar en el numerador? Me va a quedar ax. Si quieren ahí pueden comprobarlo ustedes, pero como es la misma base, ¿sí? Y yo estoy como acá diciendo en teoría esto mismo, entonces, mantengo la base y resto los exponentes. Entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? Que se va a morir el n y va a quedar a x más 1 solito, que es lo que estamos escribiendo. ¿Ya? Luego, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Tenemos a x, no olvidemos el valor absoluto, que ese nos va a acompañar. Luego tenemos por,
en este caso, si nos damos cuenta, va a ocurrir algo similar aquí, pero en este caso vamos a anular el 1, porque vamos a trabajar estos dos. Entonces al revés, perdón. Vamos a anular en este caso, el n, perdón, y nos va a quedar abajo, ¿cuánto? Un 5. ¿Me van siguiendo? Si se dan cuenta, exactamente lo mismo, lo que pasa. Luego, ¿qué vamos a tener nosotros acá? Nos va a quedar arriba un n, ¿cierto? Y abajo nos va a quedar el n más 1, porque eso ya no los podemos trabajar mucho más. ¿Sí? ¿Qué ocurre en este caso? La idea acá, recuerden, nunca olviden el foco, es tratar de igualar ese x menos a menor que el radio. ¿Sí? Entonces, en este caso hay algo en particular, que nosotros tenemos que dejar a un lado lo que va a corresponder a lo que involucra, digamos, directamente a la serie, que es la letra A, que es el valor que tenemos que nosotros despejar, ya que el valor que, para que la serie obtenga un radio de convergencia 5. Entonces, por la definición del límite, ya nosotros podemos sacar adelante lo que va a corresponder en este caso, y no le sacamos, bueno, en este caso sí podemos sacar valor absoluto, tenemos que dejarlo arriba, porque ahí aún no sabemos, porque no sabemos cuánto vale A, pero en 5 ya lo podemos sacar porque sabemos que 5 va a seguir siendo positivo. Claro, como acá. Entonces acá nos va a quedar el límite de n cuando tiende a infinito, de n partido en n más 1. Esto la verdad no nos interesa mucho, ya da lo mismo eso. Si acá lo que nosotros nos centramos en esto. Esto es lo importante, porque la idea es tratar de formarlo como si fuese x menos a partido en r. No siempre nos va a quedar como menos a. Eso ténganlo claro. A veces va a quedar como más a o a veces va a quedar una multiplicación. Entonces en este caso, si se dan cuenta, esto va a ser igual a qué cosa, decir ax partido en 5, ¿sí? Y se supone que si yo sigo la lógica que dice esta cosa del teorema, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos ningún valor previo, siempre se pone que esto va a ser menor que 1. Entonces, si yo trabajo esto, si se dan cuenta, ¿qué va a ocurrir acá? Que el ax lo mantengo y ese 5 va a pasar multiplicando al otro lado, ¿cierto? Y en ese caso, claro, toma la misma forma, a pesar que el x menos a no es lo mismo, ¿cierto? Pero sirve, ya para que lo tengan claro. Sirve también esta forma, y el radio cumpliría, que es lo que me piden que sea 5. Sin embargo, ¿qué hay que tener en cuenta aquí? Aquí hay que tener algo muy en cuenta, que ese ax, ¿qué valor tiene que ser para que no nos impida nada, para que no cambie nada? ¿Cuánto tendría que ser ese ax, si lo ven por lógica, para que se mantenga tal cual? La idea es que sea un, la idea es que sea un 1, porque si acá vale un 1, si ese a fuese un 1, va a quedar 1x, ¿ya? Y si es valor absoluto, va a seguir siendo x. Pero si es menos 1x, también va a ocurrir que se va a convertir en x, siguiendo la lógica de la serie de potencia. Entonces, en este caso, la idea es reconocer ese valor, ¿ya? Entonces, dense cuenta, la idea acá sigue la lógica de x menos a, ¿sí? No encontramos el centro, ¿cierto? O sea, se supone que no lo conocemos el centro, pero sí sabemos el radio, ¿ya? Lo cual, entre comillas, acá el centro, por si no lo ven, el centro va a corresponder en este caso a la letra A, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si el centro es A? ¿Ya? Entonces, ese A puede ser varios valores, po, porque porque la idea es que se mantenga la solución, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ese A valiese, qué sé yo, menos 3 y 3, podría alterar el valor porque yo lo podría pasar, por ejemplo, si acá fuese el A valiera 3, ¿cierto? Piénsenlo ustedes. ¿Qué ocurriría ahí? Que yo podría decir, ah, pero mira, hago esta cosa para acá y lo paso al otro lado dividiendo y ahí me mata el radio, po, porque el radio ya no sería 5, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué es importante mantenerlo como si fuese un 1 o un menos 1? Porque así, si acá vale un menos 1, por ejemplo, menos 1x, pónganse en ese caso hipotético. Ya estoy reemplazando el A, que es el centro. Recuerden que el centro de esta serie de potencia que se supone que se involucra de esta forma, donde acá va el centro y acá esto es equivalente a un radio y esto es el otro radio.
y acá después nosotros analizamos sus convergencias, ¿ya? Para que hagan memoria de qué estamos hablando ahora. Entonces, si vale menos 1x, ¿qué ocurre? Que si le saco el valor absoluto, ¿qué va a ocurrir? Que acá va a quedar x, y no puedo pasarlo al otro lado como negativo, porque como apliqué el valor, bueno, mejor dicho, le saco el valor absoluto y va a quedar que x es menor que 5. Y sé que su centro, a pesar que era menos 1, pero no va a importar, ¿ya? Porque como el valor absoluto está, va a seguir siendo igual. Vamos a ver un ejercicio similar también el viernes, ¿ya? Para que no se asusten. Y por ejemplo, si el A fuese un 1 positivo, ¿qué ocurriría? Que seguiría siendo lo mismo. Es decir, acá quedaría valor absoluto, bueno, no, sin valor absoluto de x5. ¿Me siguen? ¿O no? Algo. Entonces, ¿qué es cuánto tendría que valer acá el A? Para que no afecte al radio, vamos a tener dos valores. El A va a ser igual a 1 y el A puede ser igual a menos 1 por el valor absoluto. ¿Qué no entienden? Todo. Ah. ¿Lo entienden o no lo entienden, chiquillos? Me gusta la sinceridad ante todo. Estamos terminando el semestre, creo que le da la suficiente confianza para que sean sinceros conmigo. O sea, se entiende, pero hay como que analizarlo un poquito más, creo yo. Claro, bueno, el viernes vamos a hacer un ejercicio similar, pero con otro enunciado, por si quedan dudas ahora. Entonces, lo importante acá es reconocer ese A, porque el A es el centro. ¿Qué significa ahora? Como encontramos ese valor de A, ya que en este caso estaba multiplicando, porque a veces nos vamos a encontrar con el A como A menos X y ahí es más clarito, ¿sí? Porque podemos verle la lógica, podemos sacar varias formas diversas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá nosotros? Tenemos que ir haciendo el análisis cuando A es igual a 1 y después cuando A vale menos 1. Entonces, ¿qué ocurre cuando A es igual a 1? Entonces nosotros en la serie original, es decir, en la de arribita, tenemos que hacer ese reemplazo, ¿ya? Entonces vamos a ir haciendo el reemplazo y bueno, y con esto vamos a estar terminando. Y aquí por eso este tipo de ejercicio es como lo ideal para una vez porque ahora aplicamos criterios, ¿ya? Porque para que ustedes lo entiendan, según el centro que nosotros tengamos, vamos a ver los extremos, ¿ya? Ustedes dirán, ¿qué extremos? ¿Cierto? Por ejemplo, si A vale 1, es decir, ¿qué era A? El centro, ¿cierto? Es decir, que yo tengo acá, me encuentro en el centro de la serie y el A vale 1. ¿Y cuánto dijimos que valía el radio? 5. 5, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurriría en este caso? Interesante. ¿Hay que sumar 5 para ambos extremos o no? No, mira, ya. O sea, acá hay un error mío, chiquillos. Claro, ya sé qué pasó. Ya, ¿se recuerdan que acá teníamos lo original, sí? Y yo les dije que esto sigue esta lógica, ¿sí? Claro, efectivamente acá ese AX representa solamente esto de acá. Entonces la idea es que el X se mantenga como X, por eso, para ver si ahora lo ven. Pero en este caso no hay menos A, ¿sí? Porque no está, no lo podemos sacar de ninguna forma. ¿Eso qué se va a significar? Que el centro va a ser igual a 0. ¿Me siguen? Porque no existe. No al aplicar el límite, sacarlo solamente, digamos, a x partido en 5, entonces ese ax corresponde a esta parte de la serie de potencia. Entonces, por eso nosotros decíamos, porque la idea es que eso se mantenga como x solito, entonces por eso decíamos que eso puede ser menos 1 o 1. ¿Me siguen ahora? Porque si tiene otro valor, va a extropiar que esto mantenga la forma original de x menos a. Porque si tiene otro valor, por ejemplo, fuera menos 2, acá quería como 2x, lo cual no corresponde. Tiene que mantenerse como x menos a. ¿Se entiende? Entonces, ese ax representa a este x de acá. Entonces, por eso decíamos que va a ser equivalente a que fuese a un 1 o un menos 1. ¿Me siguen?
Vale, no hay centro Ahora sí. entonces. ¿Qué cosa? No la escuché. No hay centro entonces. Claro, entonces, más que no hay centro, como no está, el centro va a ser ¿Cero? 0. ¿Ya? Es como que acá tuviésemos de forma imaginaria a x menos 0 menor que 5. ¿Se entiende? Yo creo que ahora se ve mejor. Entonces, como no lo tengo, acá ¿qué te dice? A x menor que 5. Entonces, para no estropear eso, el a ¿cuánto tendría que valer? 1 menos 1. ¿Por qué 1 menos 1? Porque por el valor absoluto después lo elimino. O sea, el que es menos 1 se va a convertir en 1 y el que 1 va a seguir siendo 1. ¿Me siguen más ahora? ¿No? Sí, sí, ¿se entiende? ¿Y los demás lo entienden? ¿Sea en el chat algo? Ya. Espero que no lo digan para no sentirme mal yo. Entonces, como tenemos acá ax menos 0, ¿cierto? Menor que 5, entonces, ¿cuál va a ser mi centro? Ya, el a va a ser el valor que tenemos que reemplazar, pero en este caso el centro va a ser igual a, como, entiendas el centro como a manuscrita, el centro va a ser 5. Chucha, déjenme embarrar acá. El centro va a ser 0, perdón. Entonces, como tenemos un centro 0, ahora sí tenemos que aplicar el radio que es 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Entonces, acá, ¿cuánto va a ser? 1, 2, 3, 4. Menos 5, y para acá, porque acá está el radio 5, y para la derecha va a ser otros 5 más. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Entonces, tenemos que analizar los extremos, ¿ya? Vamos por parte. Entonces, acá la convergencia tenemos que verla si está entre menos 5 y 5, ¿ya? ¿Cuál es la particularidad que tiene este ejercicio? Que tenemos que ir reemplazando a cuando vale 1 y cuando a vale menos 1, pero va a ser lo mismo, ¿ya? Porque si se dan cuenta, si el a vale 1 y con el valor absoluto, el menos 1 va a seguir siendo 1, ¿ya? Entonces, cuando a vale 1, si hacemos el reemplazo pertinente, ¿ya? Cuando a vale 1 en la, en la serie, vamos a tener de n cuando de n hasta 1 hasta el infinito, ¿ya? En este caso de menos 5, 5x, 5x era cierto. Claro, menos 5x elevado a n partido en n 5 elevado a n, ¿ya? Entonces acá tenemos que ver algún criterio, ¿ya? Algún criterio que nos sirva para poder resolver esta serie, ¿sí? A simple vista, ¿a alguien se le ocurre? No sería sin X. Todo bien. ¿Qué cosa? No sería sin X. No, porque nosotros lo que reemplazamos fue el valor de la. Mira. Y el valor de la era ese. Entonces, el A en este caso. Claro, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. No, sí te entiendo. O sea, acá lo que hicimos, primero reemplazamos cuando el A vale 1. Queda de esta Sí, forma. pues reemplazamos el Y A y el ahora, X. claro, y ahora reemplazamos el X que corresponde a en lo que vamos a analizar primero. Analicemos primero, por ejemplo, cuando X vale menos 5. Es decir, vamos a analizar los extremos. O sea, acá hay como un doble reemplazo. Entonces, n cuando tiende a 1 al infinito, entonces nos va a quedar en este caso, si reemplazamos, quedaría 25 elevado a n. Porque aquí el x vale menos 5, igual vayan confirmándome por si acaso, yo me puedo equivocar, no sé. Pero no quedarían 5 nomás, porque el A es 1 y menos 1, ¿no? ¿Cómo? Que no quedarían 5 nomás, porque emplazaste el A como menos 5 al inicio. Y vale 1. A ver, me está confundiendo. Ya, a ver, reemplazamos acá el a, ¿cierto? Que vale 1. ¿Sí? Sí, Entonces nos quedaría como acá x elevado a n, ¿cierto?
Ah, tienes toda la razón. Sí, ¿por qué le puse Es que una? estáis reemplazando 2 veces el -5. Claro, acá sería n5 elevado a n, y claro, ahora tenemos que reemplazar el -5, entonces sería, claro, -5 elevado a n. ¿A eso se referían, o no? Sí, exacto. Sí, Ya. eso. Tienen toda la razón. -5 elevado a n, ¿cierto? Partido en n5, una cosa así, n5 elevado a n. ¿Sí? Ahora sí, perdón. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí? ¿Qué harían ustedes? ¿Hay algún criterio, alguna lógica? ¿Alguien aquí le da algún criterio en particular? Por ejemplo, acá La es serie geométrica, ya, o también puede ser, si alguien lo ve, el criterio de la serie alternada, ¿no? El del alternante, pues sí, ese, ¿no? Claro, el del alternante. ¿Por qué? Porque acá podríamos dejarlo como eh, este mismo valor, como separarlo, es decir, para que lo vean, como acá un -1 elevado a n, ¿sí? No podemos anularlo porque acá está positivo, entonces se supone que cuando tengo igual exponente, se dividen, ¿cierto? Entonces va a quedar -1 elevado a n y abajo va a quedar como un n, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, acá hay que identificar, po, el a sub n, ¿cuál sería? Sería toda la expresión, ¿cierto? Es decir, tenemos -1, ¿cierto? Elevado a n, partido en n, pero tenemos que identificar el b sub n, que en este caso es como que sacar el 1 partido en n para afuera, ¿sí? Y claro, pues, utilizando el serie de la alternada, esta serie converge. ¿Por qué convergería? Ya que su término general, acá en este caso sería el b sub n, que recuerden que nosotros sacamos el término que, o sea, dejamos aparte lo que es la serie alternante, que en este caso sería el -1 elevado a n, ¿sí? Y el término que extraemos que el 1 partido en n, tenemos que ver si es decreciente, que en este caso, si ustedes se dan cuenta, si ustedes le dan valor a esto, al n, va a ir achicándose, pues entre más valor le dan dando, se va a ir achicando. Entonces, ¿decrece o no decrece? Sí. Entonces tenemos que decrece. Igual, por si acaso, lo que pasó en el control, igual ideal, chiquillos, que busquen la primera derivada si igual búsquenla por si acaso, en una prueba. Porque en el control, yo sé que les dije que podían ir dándole valor y a veces es muy obvio, pero igual busquen la primera derivada, que en este caso sería como 1 partido en x, y se supone que si la primera derivada es mayor que 0, ¿cierto? Decrece, que en este caso sería el logaritmo natural de x, ¿cierto? Entonces eso es mayor que 0, por lo tanto ahí como ustedes concluyen que decrece. Y como decrece, y bueno, y también se tiene que satisfacer que el límite, ¿cierto? En este caso, n cuando tiende a infinito, 1 partido en n, acá lo convertí en función por si acaso, es 0. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que converge, ¿sí? Entonces, como converge, eso significa que como que lo que estamos concluyendo, porque estamos evaluando en -5, es que ahora al menos va a tener corchete cerrado, ¿cierto? Es decir, que toma el -5 digamos, los extremos de la serie. Y ahora hay que evaluar cuando vale el x igual a 5, que en este caso va a ser, si no me equivoco, idéntico, o casi idéntico. Caso x igual a 5. Claro, va a quedar. Ah, claro, aquí en verde, eso sí, quedaría como, a ver, quedaría como n1 hasta el infinito, ¿cierto? Acá nos quedaría como 5 elevado a n, ¿cierto? Partido en, claro, n elevado a 5n. Suponen que el otro nos queda como -5 elevado a n. Aquí va a cambiar solamente eso. Claro, esta va a quedar mucho más, un poquito diferente porque va a ser de n del 1 hasta el infinito, pero acá nos va a quedar 1 partido en n. Y esa por excelencia, ¿cómo se llama esa serie? Esa serie, ¿quién me lo dice? Geométrica. Armónica. Armónica. ¿Quién dijo armónica para darle un 3 puntos? No, mentira.
Yo. Todavía Es- está el root, si querés. Ya, dámelo. Eh, Ya, entonces la serie armónica, ¿cuál es la única serie que, a pesar de que si aplicamos el límite, ¿cierto? Si yo aplico el límite a la serie armónica, ¿qué va a ocurrir? Que va a ser igual a cero, ¿cierto? Porque voy a decir 1 partido en infinito cero. Pero es la única serie que, a pesar que cumple con esa norma, ¿qué ocurre? ¿Diverge? Diverge, ¿ya? También lo pueden hacer por el criterio de comparación al límite, pero acá era más rápido hacerlo así nomás, ¿ya? O por criterio de comparación podrían haberlo hecho, pues como 1 partido en n menor que 1 partido en n más 1. Eso también les servía. Ustedes pueden elegir el criterio que quieran, ¿ya? Entonces, en este caso, acá va diverge, ¿cierto? Y arriba, acá, converge. ¿Qué quiere decir eso? Que, por lo tanto, la serie, en este caso, como lo tenían que escribir ustedes, por lo tanto, miren, lo bueno que vinieron hoy día, que el viernes vamos a hacer otro de esto y va a estar más clarito. Por lo tanto, la serie converge y el -5 convergía, ¿cierto? Entonces lo toma, ¿sí? Pero el 5 no lo toma, que, miren, a mí no me gusta mucho usarlo, pero ese paréntesis sí se supone que no lo toma. Yo no acostumbro a usar ese, yo trato de usar el corchete abierto, que eso también identifica eso, ¿sí? Pero para efectos de los profes, cuando tiene esta forma, eso significa que no lo toma, ya para que lo tengan claro. Yo lo haría así, como corchete abierto, porque ahí yo sé que no lo va a tomar, porque como acá en este extremo diverge, entonces no. ¿Y esto qué ocurre cuando A, ¿cierto? Era igual a 1? Ahora digan, cuando A vale -1, no lo vamos a hacer porque es lo mismo, ya porque como el A está dentro de un valor absoluto, vamos a llegar a lo mismo, va a ser un análisis equivalente. ¿Se entiende, chiquillos? Félix. Sí. ¿Sí? Ya. Entonces con eso estaríamos ready. El día viernes vamos a hacer otro ejercicio de esto, complementando a lo de la guía, ya para que lo tengan ahí clarito, anotadito. Viernes, entonces vamos a hacer ejercicio de función, series y multiplicador de Lagrange. Voy a traer otro de serie igual que voy a traer otro de series de esto mismo, lo voy a tener más claro, porque la verdad que este lo preparé en el momento. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, que les vaya súper bien en su web. Mucho éxito por sobre todas las cosas. Cuídense mucho. Gracias, Ale. Chao. Chao, Así, Alex, Alex, gracias. cuídate. Nos vemos el viernes. Gracias. Chao, nos Cuídense. vemos. Que les vaya bacán. Mando los controles la noche. Chao, gracias. Chao, Yair.